pueden observar la diapositiva. Sí, sí se observa la diapositiva, le escuchamos. Sí, se puede, sí se observa. Sí se escucha y sí se observa. Bien, a ver, vamos a empezar. A ver, el día de hoy vamos a hablar con respecto a OBASE, que es una medida o es una técnica en las cuales nosotros también vamos a usar dentro de primeros auxilios, dentro de las intervenciones. Y como es una actividad en las cuales, o técnica en las cuales nosotros vamos a realizar, necesitamos realizar lo que siempre se realiza antes de realizar posición lateral de seguridad, RCP o inclusive una maniobra de Heimlich, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Que recordemos, hacíamos referencia como al famoso PAS, y dentro del PAS el socorrer, valoración primaria o valoración secundaria. Si se dan cuenta, este PAS o la valoración primaria o valoración secundaria, estamos hablando desde posición lateral de seguridad, RCP, porque es una técnica que se tiene que realizar siempre cada vez que nosotros identifiquemos a una víctima. Recuerda que siempre cuando se identifica una persona que necesita ser socorrida o necesita que nosotros podamos socorrer a la persona, muchas veces dicen, ¿verdad? No lo toquen, aléjense como que para que le den ventilación. Y el no tocar al paciente, que eso es algo muy cierto, no tocar al paciente o no movilizar al paciente, no mover al paciente, siempre y cuando tú no hayas antes realizado esta valoración, el famoso PAS, el socorrer, la valoración primaria, la valoración secundaria. Una vez que tú hayas analizado, estudiado la persona, por qué es que está en esa situación, ahí recién puedes tú determinar qué es lo que vas a realizar. Si de repente solamente se necesita dejar al paciente en una posición lateral de seguridad o realizarle un RCP, o es el OBASE, que es lo que vamos a hablar nosotros el día de hoy. Dependiendo siempre y cuando lo que vayamos a encontrar. A ver, OBASE significa obstrucción. A ver, aquí viene la O de obstrucción de las vías aéreas por cuerpo extraño. Eso es OBASE. OBASE. Obstrucción de las vías aéreas por cuerpo extraño. Eso es el famoso OBASE. Obstrucción de las vías aéreas por cuerpo extraño. Quiere decir que es lo que se supone un atragantamiento, cuando las vías aéreas o las vías respiratorias o las vías aéreas o las vías respiratorias se hubieran obstruido por cualquier cuerpo extraño. Y cuando hablamos nosotros cuerpo extraño, puede ser objeto, puede ser alimento, puede ser por cualquier otro material. No necesariamente va a ser objeto o alimento, puede ser por cualquier cosa o elemento, inclusive la lengua, o inclusive cierta inflamación que va a producir que las vías aéreas se obstruyan. Entonces, el OBASE es obstrucción de las vías aéreas por cuerpo extraño, que es lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy con respecto a esta técnica que nosotros, o qué procedimiento vamos a realizar. El OBASE, o el hecho de nosotros identificar a una persona con OBASE, quiere decir con una identificación en las cuales tú hayas encontrado que las vías aéreas de la persona esté obstruida por cualquier elemento. Uno de los objetivos de nosotros como socorristas es desobstruir esa vía, eliminar o retirar ese cuerpo extraño que está provocando esa obstrucción. Entonces, uno de los objetivos de la técnica del OBASE es generar una presión intratorácica, o sea, dentro del tórax, que haga que empuje el cuerpo extraño desde abajo hacia arriba, para que cuando nosotros realicemos esa presión, que aquí es muy diferente que el RCP, que es la reanimación cardiopulmonar.
La reanimación cardiopulmonar, ¿recuerda las compresiones a nivel de dónde se daban? ¿Alguien recuerda? ¿Recuerdan el RCP, las compresiones, de qué manera eran? En medio de los dos pectorales, a 4 dedos de la boca del estómago, arriba. Ajá, en el tórax, ¿verdad? Son compresiones torácicas, muy bien. En cambio aquí en el ovase, como yo quiero generar que salga ese cuerpo extraño que esté obstruyendo las vías respiratorias, voy a realizar también una presión, pero aquí va a ser diferente que el RCP. Aquí va a ser intratorácica, intratóraco-abdominal, quiere decir que en el abdomen. No va a ser arriba como el RCP, sino en el abdomen. En el OVACE, las compresiones sí o sí van a tener que ser hechas de manera abdominal, para que con esas compresiones tú puedas empujar el aire del pulmón y también del estómago para que pueda expulsar el objeto, pueda viajar por la faringe, por la laringe, y con esa intensidad que se vaya a realizar esa compresión abdominal puede hacer que se empuje ese cuerpo extraño y se pueda desobstruir esa vía. Entonces, por eso es que aquí nos menciona que el objetivo es generar una presión intratorácica que empuje el cuerpo extraño desde abajo hacia arriba. Y con estos dispositivos se va a generar una presión negativa sobre la boca, sobre el orofaringe, para que la persona pueda expulsar el objeto. Y de esa manera nosotros desobstruir para que pueda ingresar el oxígeno. Porque recuerda, cuando las vías aéreas están taponadas o están obstruidas, se dan dos cosas. No viaja la oxigenación, principalmente lo que se acorta es el oxígeno, y poco a poco va a ir ganando campo en el pulso, en el flujo sanguíneo, pero principal es el acortamiento de oxigenación. Y si es que nosotros no realizamos o no actuamos, esto se puede empeorar, la persona puede perder la conciencia, va a adquirir una coloración cianótica, se va a poner azulado, inclusive hasta morado, pálido, y se va a desvanecer. ¿Por qué? Porque no está recibiendo su cerebro la cantidad de oxígeno necesaria. Entonces, uno de los objetivos con el OVACE, que cuando tú ves que la persona se está atragantando, lo primero que tienes que hacer es pensar de qué manera tú puedes desobstruir las vías respiratorias para que la persona pueda realizar, pueda oxigenar. Porque si es que tú no desobstruyes esa vía y de repente estás realizándole otra cosa como inmovilizarlo, de nada te va a servir porque sigue obstruido las vías respiratorias. Y eso se va a conseguir con una maniobra que más adelante vamos a hablar. Aquí es para recordarles un poco sobre la evaluación secundaria que está dentro del socorrer. ¿Recuerdas que en el socorrer habían dos tipos de valoraciones? Hay dos tipos de valoraciones. La valoración primaria, en las cuales se priorizaba realizando una evaluación, por ejemplo, la valoración primaria, en las cuales nosotros tenemos que realizar sí o sí un estudio de los signos vitales. En cambio, la valoración secundaria ya va más enfocado en una valoración en las cuales nosotros vamos a tener que evaluar desde la cabeza hasta los pies. Por ejemplo, aquí a modo de nosotros de resumen, tenemos en la cabeza lo que nosotros podemos buscar o identificar es buscar heridas. De repente hay una herida abierta, hay una herida expuesta en las cuales tú vas a tener que identificar si de repente hay una hemorragia o no, evaluar la cara, el cuero cabelludo. Inclusive les comento que muchas veces dentro de la valoración en las gestantes pasan por varias áreas
Y una de ellas también está la de psicología, viendo o enfocándose más por el lado emocional, en las cuales se quiere identificar si es que de repente la persona o la mujer gestante sufre de violencia basada en género. Entonces, muchas veces con un examen clínico físico, en las cuales también se trata, es parecido como una valoración secundaria, en las cuales buscas desde la cabeza hasta las puntas de los pies si es que hay una señal de violencia. De repente, cuando estamos en consulta con la gestante, no te va a decir o no se va a abrir o no se va a sentir en confianza de decirte, sí, sufro de violencia. Pero muchas veces la persona físicamente está bien. Y cuando estamos examinando la cabeza encontramos como que hematomas, chinchones, o a veces bajamos a nivel de las clavículas o se le realiza un examen de mama, observamos moretones en las mamas, en el abdomen. Y de esa manera nosotros también podemos identificar, así la persona no nos diga o la gestante no nos refiera si es que está sufriendo o no de violencia. En primeros auxilios es parecido. Nosotros buscamos si hay algún tipo de herida, de lesión, de fractura, en los cuales de repente se necesita o se requiere inmovilizar. En la cabeza vamos a buscar heridas, cara, en el cuero cabelludo, fracturas, lesiones inclusive oculares. Bajamos al cuello, buscar si de repente hay deformaciones o bultos, analizar a nivel de las cervicales si hay dolor o no, para que bajes en el tórax, valorar si existe dificultad para respirar, heridas, hemorragias, bajas en el abdomen, si la pared está depresible o no, suponer si hay hemorragias inclusive internas, las heridas, luego pasamos a las extremidades, ya sea extremidades superiores o extremidades inferiores, buscando posibles fracturas, esguinces, luxaciones o lo que se pueda encontrar. Entonces es en esa manera, cabeza, cuello, tórax, abdomen y extremidades en las cuales nosotros vamos a poder examinar para buscar algún tipo de lesión, algún tipo de señal de alerta en las cuales tú tienes que identificar, porque de repente la persona sí está atragantándose y de repente tiene una fractura a nivel del miembro superior. Entonces la maniobra de Heimlich tú no le vas a obligar a que la persona se pare para que realice, simplemente le vas a realizar echado, como que le estuviese realizando una maniobra a un obeso. Entonces eso también nos va a ayudar a poder decidir de qué manera nosotros le vamos a poder examinar. Y recuerda que siempre las actuaciones en las cuales nosotros vamos a poder realizar, siempre las actuaciones es el famoso PAS, proteger, avisar y socorrer. No se vayan a olvidar. Proteger, avisar y socorrer. Recuerda que proteger el ambiente, tú te proteges, proteges a la víctima, dentro del protegerte tú mismo, el autoprotección o la autoprotección tiene que ver usar las técnicas o las normas de bioseguridad, de repente un calzado de guantes, y si no hay guantes, improvisar con una bolsa, lavado de manos o una desinfección de manos con una sustancia, con alcohol gel o alcohol. Luego avisamos, sabemos qué información tenemos que brindar, cuántos heridos, la referencia, el lugar para que puedan llegar. Y siempre antes de colgar, ellos también están capacitados en los cuales tienen que repetirte para que se dé a entender que el mensaje ha sido recibido y captado de una correcta manera, para que posteriormente venga el socorrer, el reconocimiento de los signos vitales en la valoración primaria que tiene que ser de esta manera: cerebro, pulmón y corazón. Evaluamos la conciencia, la respiración y por último el pulso. A ver, realizada esta pequeña introducción que siempre se realiza antes de realizar un OVACE que la obstrucción de las vías aéreas va a impedir que los oxígenos o que el oxígeno pueda llegar hacia los pulmones. Y cuando esta pérdida de oxígeno o como el pulmón no está captando la capacidad que realmente necesita su cuerpo, va a provocar la pérdida de conciencia, y esto es aproximadamente en 5 minutos. En otras personas es menos. ¿Y por qué es menos? También depende del tipo de persona, porque hay personas que son muy desesperadas o ansiosas. Entonces de repente tienen las vías respiratorias obstruidas y ahora le sumamos a su desesperación
a su desespero. Entonces eso hace que mucho más rápido pierdan la conciencia. Generalmente está causada por la existencia de cualquier cuerpo extraño en las vías respiratorias que va a provocar que se dé el atragantamiento. ¿Por qué? Porque va a cortar el nivel o la fuente de oxigenación, va a taponar. Puede ser por completo o puede ser parcialmente también. Ahora, la obstrucción de las vías aéreas o las vías respiratorias en ocasiones lo que no permite respirar, en su mayoría, se va a dar por cualquier cuerpo extraño en las vías respiratorias que va a impedir el paso del aire. Por ejemplo, aquí estamos observando que está taponeando las vías respiratorias por completo. ¿Por qué? Porque esta parte, la orofaringe, nosotros podemos encontrar que ese objeto ha taponado por completo, al igual que aquí. Aquí también ha taponado por completo y no va a permitir que el oxígeno ya sea que pueda ingresar o que pueda salir. No va a permitir, porque así el oxígeno quiera salir, no se puede. Así de repente el oxígeno esté ingresando por la nariz y quiera ingresar, no va a poder porque está taponando por completo. Entonces, esto es una vía respiratoria obstrucción completo que taponea y va a impedir que el oxígeno ya sea que pueda ingresar o pueda salir por esta vía respiratoria. Por eso es que es muy importante el saber nosotros cómo podemos actuar, de qué manera podemos actuar. Y cuando la obstrucción se está dando de manera completa, o cuando la vía respiratoria se está obstruyendo así por completo, el signo universal que se va a identificar en la persona es de una asfixia. Muchas veces las personas se llevan la mano al cuello, hacen que provoque esta reacción o adquieren una coloración cianótica y se llevan la mano al cuello en señal de asfixia. Entonces quiere decir que ya la persona en algún momento va a quedar sin respiración y lo que va a hacer es que la persona deje de respirar y aparte de dejar de respirar, va a perder la conciencia. Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta que tengan? Ya, muy bien, entonces hasta aquí estamos claros, vamos a continuar. Ahora, para poder nosotros identificar cuando una persona de repente tiene un atragantamiento, no vamos a ir de cómo es que tiene que ser una respiración adecuada, cómo es alterada y cómo es ausente, para que ustedes puedan identificar, y de qué manera nosotros podemos actuar. De qué manera nosotros podemos actuar. Por ejemplo, a ver, el signo de que una respiración sea adecuada, sea la correcta para que nosotros podamos realizar, es que recuerdan cuando nosotros realizábamos la valoración primaria, dentro de la valoración primaria observábamos si la persona respira o no respira o qué está pasando con la persona. Si la persona respira, ¿qué es lo que nosotros observamos? Los movimientos torácicos, o sea, cuando hay un ascenso y un descenso. Eso es lo que pasa.
cuando tú vas a identificar que una persona está respirando es porque observas los movimientos torácicos, observas los movimientos de una adecuada respiración. Pero ahora, ¿qué pasa si es que la persona no respira? Es porque vas a ver una alteración en esos movimientos torácicos. Por ejemplo, una respiración adecuada, se ve que el tórax y el abdomen va a subir y va a bajar de una manera regular, de una manera correcta. Luego se oye y se siente el aire que va a salir por la boca o por la nariz. Entonces, para que nosotros podamos identificar que una persona está respirando o no está respirando, lo vamos a realizar mediante esta técnica. El voz, recuerdan que el voz venía de ver, oír y sentir. En otras literaturas tú lo ibas a encontrar como ver. ¿Y qué ves? Los movimientos torácicos, si están de manera regular o no. Escuchar, ¿qué escuchas? El aire que está saliendo e ingresando, si de repente hay una dificultad. Y el sentir, vas a sentir el aire en las mejillas cuando tú realizas ese procedimiento. O también en otras literaturas van a encontrar como MOS, mirar, que es lo mismo, vas a mirar movimientos torácicos, oír el aire y sentir en las mejillas la respiración. O MES, que también es mirar los movimientos torácicos, escuchar y sentir la respiración en la mejilla. Entonces, cualquiera de estos cuatro tú puedes realizar. Cualquiera de estos cuatro procedimientos tú vas a poder realizar. Voz, ves, mos o mes, para que puedas identificar si una persona respira o no y si lo está realizando de una correcta manera. Si lo está realizando de una correcta manera. El hecho de que lo esté realizando de una correcta manera o de una manera adecuada es porque tú vas a observar movimientos torácicos de manera regular, que sube y baja de una manera correcta, y oyes y sientes por la boca y por la nariz. Luego, ¿cuándo es que se va a dar una respiración inadecuada? Se ve que el tórax y el abdomen no van a subir ni van a bajar en una forma adecuada, sino lo van a hacer de manera irregular. Y cuando tú coloques el oído y la mejilla en la cara de la víctima para escuchar y sentir el aire que pueda salir de la persona, vas a escuchar unos ruidos inusuales como burbujeo, ronquido, estridor, silbido, los cuales va a determinar que la persona tiene dificultad para respirar o no lo está realizando de una correcta manera. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, Miss. Bueno, por mi parte, sí. Ya, muy bien. Igual, si es que tienen alguna pregunta, solamente dejan por el chat o tienen la opción también de poder levantar la mano para poder resolver sus dudas o preguntas que tengan. Entonces, una respiración inadecuada es cuando vamos a observar movimientos irregulares y sentimos y escuchamos ruidos inusuales, y ya te vas a tener que dar cuenta que la persona está teniendo cierta dificultad y en las cuales nosotros vamos a tener que identificar de qué manera. Por eso es que es muy importante, antes de que tú realices este procedimiento, mucho antes de que tú puedas realizar este procedimiento, vos, ves o mos, tú tienes que realizar el procedimiento de frente-mentón. Porque a veces, ¿qué pasa si de repente tú a la persona, ¿qué pasa si es que tú a la persona, si es que tú a la persona de repente está con el cuello flexionado y tú le quieres tomar la respiración ahí? Vas a sentir que hay dificultad, pero no tanto es por su vía respiratoria, sino está asociado porque su cuello está flexionado. Entonces, cuando tú colocas en un procedimiento frente-mentón, como en ese procedimiento va a garantizar la permeabilidad de la respiración
para que haya una correcta oxigenación. Cuando tú le colocas en ese procedimiento frente-mentón, y la persona va a volver a respirar y lo único que era es que su cuello estaba doblado, lo que estaba impidiendo que la persona pueda respirar. Pueda respirar. Por eso es que antes de que tú puedas realizar el vos, ves, mos o mes, sí o sí tienes que realizar el procedimiento frente-mentón para garantizar una permeabilidad, eh, de la oxigenación. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Qué es estridor? Ah, ya. Estridor es un sonido ligeramente, es un sonido así como que agudo, no es algo crónico severo, en las cuales se va a escuchar como es casi parecido a un silbido cuando la persona inhala. O sea, cuando la persona está de repente inhalando y tú sientes como que un pequeño sonido agudo, entonces eso es estridor. Y hay también los sonidos de los ronquidos. O a veces también ese estridor suena como algo chillón, porque hay algo que está causando algo, y ese silbido o ese chillido nos está dando una señal que la garganta está siendo bloqueada o la laringe está siendo bloqueada por algo. Y en su mayoría, cuando se escuchan ruidos o sonidos, es porque la respiración está siendo inadecuada, pero el bloqueo de la garganta o el bloqueo de la faringe no es por completo, porque muchas veces cuando es por completo no se va a escuchar ni siquiera la respiración, porque ha taponado por completo. En cambio, cuando hay ruidos inusuales, brujeo, ronquido, silbido o estridor, que son sonidos agudos, sí hay una fuente de oxigenación. Ligero, pero la hay. Eso es en un signo de respiración inadecuada. En cambio, ¿de qué manera nosotros podemos observar? Es cuando hay ausencia de la respiración. Cuando hay ausencia de la respiración, no se van a observar movimientos torácicos. Ahí sí ya para nada tú vas a observar estos movimientos respiratorios. Ya, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la ausencia de la respiración, en terminología médica se conoce como apnea, y ya más adelante les voy a explicar. Pero en un signo de ausencia de la respiración aquí no vamos a observar movimientos torácicos. ¿Por qué? Porque ya no, la persona no está ausente, la respiración no se está presentando. Entonces no se ven movimientos torácicos. Eso es en el cuanto al voz, al ver o al mirar. Y ahí no vas a observar movimientos torácicos. Y cuando tu mejilla y tu oído esté para que puedas sentir o escuchar la respiración, no vas a sentir y no vas a oír la respiración o la expiración. Eso es cuando ya hay ausencia de la respiración. ¿Y cuáles son las causas en su mayoría que van a ocasionar que las vías respiratorias se obstruyen o van a generar un ovase, que es una obstrucción de las vías respiratorias? Es porque la lengua muchas veces en los epilépticos, a veces la lengua hace que obstruya esas vías respiratorias, entonces una de ellas puede ser la lengua. Lo otro, la epiglotis, muchas veces inflamación a ese nivel hace que se obstruyan las vías respiratorias. Otro puede ser objetos extraños, comida o cualquier objeto, inclusive en la mayoría de los niños se da como lo que es la moneda, las canicas, la moneda o la canica.
porque los niños tienden a meterse cualquier cosa y más los lactantes a la boca, tienden a llevar cualquier cosa a la boca. Tienden a llevar cualquier cosa a la boca y esto va a hacer que produzca esta obstrucción de las vías respiratorias, ya sea por la lengua, entonces epiglotis, por cualquier cuerpo extraño, daños en los tejidos a nivel de la boca, de la garganta, por enfermedad también. Muchas veces la esquizofrenia está asociada no tanto a una, hay algunas literaturas que cuando tú colocas o buscas causas de lo base, como última opción, algunos libros ponen a la esquizofrenia. No pondría yo tanto como la esquizofrenia como un base, porque en realidad la persona esquizofrénica no es que, hay en algunos casos donde sí puede ser por cualquier objeto obstruido, pero en su mayoría los esquizofrénicos lo que produce que dejen de respirar es el olvido, no es tanto por el cuerpo extraño, por eso es que es algo incierto si considerara la esquizofrenia dentro de lo base. Hay algunas literaturas que sí lo consideran. Ahora, ¿cuál es el reconocimiento universal para poder identificar que una persona está obstruyéndose sus vías respiratorias? El signo universal es el atragantamiento, ya sea por cualquier cuerpo extraño, o el hecho de que la persona pueda llevarse las manos al cuello, en señal de que está asfixiándose. Y posteriormente a ello viene lo que es la coloración cianótica, el hecho de que la persona se vuelva pálida, y ya por último es la pérdida de conciencia. Entonces también esa es una de las cosas en las cuales nosotros tenemos que poder identificar. Y es muy importante el que nosotros podamos reconocer si de repente estamos hablando de un base ligero o leve o algo completo o severo. Y ya más adelante vamos a poder identificar a qué nos referimos cuando es algo leve o qué señal nosotros vamos a observar cuando sea algo leve. Bien. La obstrucción de la vía aérea, hay una que puede ser ligera o también se la conoce como incompleta. Es cuando la víctima agitada con tos efectiva, cuando la víctima puede toser, Si la víctima o la persona puede toser o identificamos que hay tos, entonces la persona, como hay tos, la persona lo que va a hacer es como está tosiendo, entonces hay un orificio en las cuales hay la posibilidad de que haya ingreso de oxígeno y salida de expiración. Porque recuerda que una respiración es la suma de una inhalación más una expiración. Entonces, si la persona empieza a toser, es porque las vías respiratorias no están taponadas por completo. Hay una ligera fuente de oxigenación. Es como aquí. Por ejemplo, aquí. A ver. Vamos a realizar de esta manera. Vamos a suponer que a nivel de aquí, vamos a trabajar con esta parte. Solamente con esta parte, donde está el rectángulo. ¿Cómo yo sé que es una obstrucción ligera o incompleta? Cuando el objeto solamente taponea de esta manera. Y como la vía respiratoria aquí se viene dando de la siguiente manera, entonces aquí, esa es la garganta. Todo esto es. Entonces, por esta parte,
por esta parte puede salir el aire o ingresar el aire. Por eso es que la persona empieza a toser. Eso es algo incompleto o algo ligero. Cuando el cuerpo extraño no ha taponado por completo las vías respiratorias. Y por eso, como no ha taponado por completo, hay cierto espacio que va a garantizar la respiración, pero como hay una ligera obstrucción, la persona va a empezar a toser. Y la tos es como un signo de defensa que nuestro propio organismo lo activa para poder expulsar el objeto. Es igual como de repente están enfermos de la vía respiratoria y se da la flema o se presenta flema. ¿Y qué es lo que hacen? Provocan la tos y a través de ello van a comenzar a eliminar. Entonces, de esta manera también es en el cuerpo extraño. El cuerpo extraño, el cuerpo, para que pueda eliminar ese cuerpo extraño, para que lo pueda rechazar, ¿qué es lo que hace? Empieza a toser. Empieza a toser para que por sí mismo pueda eliminar ese cuerpo extraño. Para que por sí mismo el cuerpo extraño pueda ser eliminado del organismo de la persona. Eso es en algo ligero o incompleto. Ahora vamos a lo otro. Cuando se produce de manera completa. Por ejemplo, aquí lo que estamos observando en el ejemplo sí es completo. ¿Por qué? Porque el objeto aquí ha taponado por completo o ha obstruido de manera completa la respiración de la persona. Esto es su vía respiratoria y si podemos observar, aquí ha taponado por completo. Entonces aquí la persona ya no va a tener esa señal de poder toser. Ya no va a tener esa señal de poder toser porque ha sido obstruida por completo. Ese objeto ha taponado por completo. Entonces no va a haber ninguna señal de oxigenación. Y poco a poco lo que hace es que la persona no va a poder respirar, no va a poder toser, se va a llevar las manos al cuello en señal de que tiene obstruido algo ahí. Y luego, si es que no se le auxilia poco a poco, lo que hace la persona es perder la conciencia. Y por último, se desploma. Entonces es muy importante poder identificar si estamos en algo leve, en algo ligero o en algo severo. La obstrucción de las vías aéreas, entonces, ligera o incompleta, es cuando la víctima agitada tiene tos efectiva. Y en su mayoría las personas con un ovase incompleto o ligero, como tienen una fuente de oxigenación, no pierden la conciencia a menos que se convierta en completo, están conscientes. Entonces, en su mayoría, la persona cuando tiene este tipo de ovase ligera o incompleta, la persona está consciente y tiene tos efectiva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Muchas veces cometemos el error de darles de frente golpes en la espalda, señal de que la persona pueda eliminar el cuerpo extraño. Le estamos golpeando la espalda para que pueda expulsar el cuerpo extraño. Eso no debería ser como primera opción. Como primera opción lo que nosotros podemos hacer es inclinar ligeramente hacia adelante. Si está sentado, lo inclinamos ligeramente hacia adelante. Si está parado, lo inclinamos ligeramente hacia adelante, pero con nuestras manos en la cintura. ¿Por qué? O debajo del pecho. ¿Por qué? O a nivel de las axilas, dependiendo también del tamaño de la persona. Porque es muy importante sujetar a la persona, porque a veces, y ha pasado, que las obstrucciones ligeras o incompletas se han convertido en completas. Se han convertido en completas. Entonces, cuando se convierten en completas ya se actúa de otra manera. Y a veces se complica más y la persona pierde el conocimiento. Entonces, cuando tú colocas tus manos a nivel de la axila, a nivel del pecho, a nivel del abdomen, así la persona quiera caerse, tu mano lo va a sostener. Entonces, por eso es muy importante sujetar a la víctima.
sujetar a la víctima. Entonces, lo primero que vas a hacer en una obstrucción de las vías aéreas ligeras o incompletas, lo vas a animar a toser. Lo animas a toser hasta 5 minutos siquiera. Que tosa, lo animas a toser, sin darles golpes interescapulares. No les vamos a dar golpes interescapulares. Una vez que ya pasen esos 5 minutos y tú identificas que no expulsa el objeto, recién le vas a dar golpes interescapulares entre las escápulas, en la espalda. Es a nivel de la columna, prácticamente. A nivel de la columna, en la parte del tórax, en la caja torácica. Si tú te das cuenta y la persona no llega a expulsar el objeto, después de animarlo a toser, lo inclinas también ligeramente hacia adelante, lo sostienes y comienzas a darle golpes interescapulares, que son 5. 1, 2, 3, 4, 5, para identificar si la persona llega a expulsar el objeto, inclinándolo ligeramente hacia adelante para que por gravedad el objeto también puede eliminar. Entonces, en una obstrucción ligera o incompleta, la persona tose, hay tos. Después de esto, ¿cómo es que tú vas a actuar? Lo inclinas ligeramente hacia adelante. Si está sentado en una silla, pues bien, y lo animas a toser. Y si está ligeramente inclinado hacia atrás, va a hacer que se obstruya por completo. Por eso es que es muy importante inclinarlo hacia adelante para que por gravedad pueda expulsar el objeto. Entonces, si está parado y si está sentado y si está parado, con tus manos vas a sostener a nivel de la axila, debajo del pecho, en el abdomen, y lo animas a toser inclinado ligeramente hacia adelante. Si ves que no reacciona o no responde o no va a expulsar el objeto con las palmas, con la tos, como tú lo estás animando a toser, recién vas a continuar con las palmadas interescapulares, obviamente inclinándolo hacia adelante también, que es muy importante realizar para pasar al siguiente paso. Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda o alguna pregunta que tengan? Hice una pregunta, y en caso del paciente que, por ejemplo, ya se haya desplomado, ¿en qué posición se le puede poner? Por ejemplo, en ellos es en algo severo ya, cuando la persona ya se desploma o se desmaya, tú lo tienes que acomodar, como tus brazos están sujetándolo y más la pierna, entre la pierna de la persona, o solamente tus brazos lo están sujetando, lo tumbas, lo acomodas de una forma recta en el piso y luego identificas si la persona de repente está respirando con dificultad, entonces realizas una maniobra de Heimlich abdominal, pero si ves que ya no respira y no hay pulso, inicias con un RCP, que es una reanimación cardiopulmonar, para después pasar con la maniobra de Heimlich, para que pueda bombear el flujo sanguíneo sobre todo. Ah, ya, ok, Miss, gracias. Bien. Chicos, ¿alguna otra duda o pregunta que tengan? Y si no se le pone así en posición lateral de seguridad. Sí, al final, si es que de repente tú ves que la persona ya está muy bien, Rosa, al final cuando tú ves a la persona que ya está estable, siempre es igual como una cirugía, siempre cuando, no sé, han tenido de repente familiares que les han operado y no empiezan con una dieta sólida de frente, siempre empiezan con algo líquido, luego pasan a algo semilíquido, luego ya algo más sólido, o sea, poco a poco van recuperándose. Lo mismo también es en los primeros auxilios. Así la persona ya haya vuelto a su respiración, tú ya le hayas quitado el objeto y esté respirando poco a poco, la posición lateral de seguridad, como su compañera Rosa mencionó, también se llama posición de recuperación. Entonces puedes colocarle en esa posición. Recuerda, si es gestante, siempre del lado izquierdo, pero si no, independientemente de qué lado tú lo vayas a girar. Okay. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? Bien. A ver, chicos, vamos a ingresar a su receso 10 minutos. Después de esto continuamos y vamos a continuar hablando con el OVACE de forma completa y a poder diferenciar estas dos, ¿de acuerdo? Ok, Miss. Bien, entonces comenzamos.
A ver, chicos, continuamos. Entonces, una obstrucción ligera o incompleta es cuando la persona puede toser. Hasta ahí estamos claros, es cuando hay una fuente de oxigenación, es cuando es algo ligero. Pero a ver, antes de esto vamos a pasar a esto. Aquí. Aquí. Primero, antes de que tú puedas actuar, antes de que puedas decidir si de repente solamente a la persona le vas a decir que empiece a toser, o solamente le vas a decir que la persona le vas a dar las palmadas interescapulares o pasar al otro paso de realizar maniobra de Heimlich, tienes que averiguar cuál es la gravedad de la situación. Y a esto se refiere si es que la obstrucción es ligera o incompleta. Y recuerda, cuando la obstrucción es algo ligero o incompleto es porque la persona puede toser. Cuando es algo severo es cuando no hay tos. Entonces, si es algo ligero, lo primero que tú puedes hacer es solamente animarlo a toser. Y si es algo severo o completo, identificar si está consciente o está inconsciente. Si está consciente es porque la persona está ligeramente, el flujo sanguíneo está siendo adecuado. Por eso es que su cerebro recibe la oxigenación. Más que oxigenación es el flujo sanguíneo. Y la persona puede captar las órdenes que tú le das, ya sea verbal o no verbal. Y si está consciente, lo que tú vas a hacer es inclinarlo ligeramente hacia adelante, colocar tu pierna entre la pierna de la persona y dar 5 palmadas interescapulares para que luego lo rodees y les des las compresiones abdominales, que esto es la maniobra de Heimlich. Y si está inconsciente, verificar si respira o no, y automáticamente inicies con un RCP. Luego, cuando la persona se esté estabilizando, puedes pasar a la maniobra de Heimlich, y por último, como mencionó su compañera Rosa, finaliza con una maniobra de recuperación, que es la posición lateral de seguridad. Ahora, cuando la persona tiene una obstrucción de manera completa, es porque se ha taponado por completo las vías respiratorias. Se llegó a taponar por completo las vías respiratorias. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Nos ubicamos detrás de la persona. Aquí faltó colocar la pierna aquí entre la pierna de la persona, porque en algún momento las personas con obstrucción completa, chicos, créanme, que pierde la conciencia o se desmaya. Entonces tu pierna entre la pierna de la persona va a ayudar a amortiguar la caída y tú lo vas a estirar en el piso. Luego colocas el puño de la mano a nivel del abdomen a 3 dedos o 4 por encima del ombligo, entre el ombligo y el esternón. Vas a dibujar una especie de triángulo con el pulgar y lo vas a colocar entre el ombligo y el esternón en el centro, y luego con la otra mano, con la palma de la otra mano vas a rodear ese puño y vas a comenzar a realizar las compresiones abdominales. Y las compresiones que vas a realizar es de abajo hacia arriba, fuerte, para que la persona llegue a expulsar el objeto. Entonces colocas un puño justo por encima del ombligo de la persona, entre el ombligo y el esternón. Ya te has colocado detrás de la persona, has colocado la pierna entre la pierna de la persona, rodeas el puño con el pulgar en forma de triangular entre el esternón y el ombligo. Luego cubres con la otra mano, con la palma de la otra mano, el puño que has formado, realizar una fuerte presión de adentro hacia arriba, repitiendo 5 veces, que estas son las compresiones abdominales. Y de esa manera tú vas a realizar la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich, que esto es para una obstrucción severa. Esto es para una obstrucción severa. Hay tipos de Heimlich en los niños, en los lactantes, en los niños. Hay el auto-Heimlich también. Hay en el recién nacido, que ahora lo vamos a observar. Entonces, para finalizar, la obstrucción se puede dar de 2 maneras, incompleta o completa. Incompleta también se llama ligera. A ver, aquí vamos a colocar
Incompleta también se llama ligera y completa. Entonces, la ligera o la incompleta es cuando la persona es capaz de toser y, bueno, tiene una cierta dificultad para respirar. Y la completa cuando no es capaz de toser y se lleva las manos al cuello y no respira en señal de asfixia. De esa manera tú vas a poder identificar si la persona de repente tiene una obstrucción incompleta o una obstrucción completa. En la incompleta tú le vas a tener que animar a toser. Y en la completa sí o sí vas a tener que realizar una maniobra de Heimlich. A ver, vamos a pasar a observar un Miss, video. se fue la diapositiva. Sí, a ver, un momentito les voy a pasar un video para que podamos entender de qué manera también nosotros vamos a poder identificar uno base, si es de manera incompleta o de manera completa, para poder actuar. A ver, vamos a observar un video. La mayoría dice Heimlich, Chicos, pero bueno, se ¿pueden entiende de escuchar qué se ahí? trata. Esta es una maniobra utilizada para Sí, tratar Miss. el atragantamiento agudo total. A ver, vamos a prestar atención. Es decir, cuando entra un objeto en la vía aérea, este puede generar una oclusión parcial o total. Cuando es parcial, es decir, deja parte de la vía permeable, el paciente puede emitir cierto quejido respiratorio, cierto estridor, también puede toser. En cambio, la total, el paciente no puede emitir ningún tipo de sonido porque no hay comunicación alguna. Entonces, esta es la más grave y aquí estaría indicada la maniobra de Heimlich. Cuando hablamos de oclusión parcial, es mejor estimular el mecanismo de la tos. Si el paciente tose, esto es el mejor mecanismo que existe para eliminar objetos que sean de manera parcial, ¿de acuerdo? En este video vamos a revisar la técnica correcta en el adulto, en el niño, en el bebé y también en ti mismo por si acaso tú te atragantes y no tengas nadie a tu alrededor que te ayude, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cómo se hace. Bueno, aquí les presento a la familia Heimlich. Aquí tenemos al señor Heimlich, al hijo mayor Heimlich y al pequeño bebé Heimlich, ¿de acuerdo? Imagínate que los tres estaban almorzando en un restaurante y de repente los tres se atragantaron al mismo tiempo. Entonces vamos a ver la maniobra en cada uno para salvarles la vida. Entonces primero vamos con el señor Heimlich. Las primeras manifestaciones que hace el paciente con atragantamiento son llevarse las manos al cuello, también puede hacer una facies de angustia, puede haber un poquito de cianosis en los labios. El paciente desesperadamente mira hacia los lados por ayuda, entonces tú te colocas detrás del paciente, la mano derecha la pones en puño, la mano izquierda la pones por delante de esta mano y ese es un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba, en el abdomen, con la intención de expulsar el aire. Entonces colocas la mano por detrás, haces la maniobra y sale la obstrucción. Así es como se debe realizar. Ahora lo vamos a ver desde lateral. Vamos a colocar otra vez el objeto extraño y como viste el movimiento, pones la mano debajo de los rebordes costales, ¿verdad? Y haces un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba para que salga el objeto. También nos puede pasar que el objeto no sale, como es el caso de este paciente. Si el objeto no sale después de aplicar varias maniobras, el paciente pierde la conciencia y cuando pierde la conciencia lo que está indicado es hacer RCP. Aquí tenemos que iniciar las 30 compresiones para luego pasar a las 2 respiraciones y así hasta que llegue el servicio de emergencia. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con el niño. Les voy a presentar dos posibilidades. La primera es que se trate de una oclusión parcial. Entonces, si hay parcial, pasa parte del aire, el paciente se agarra la garganta, pero sí podemos escuchar cierto estridor inspiratorio. Entonces, en tal circunstancia estimulamos el mecanismo de la tos y sale. Salió del cuerpo extraño por la propia tos del paciente. Ahora vamos a simular qué pasaría si fuera un atragantamiento total. Entonces, aquí el paciente se sujeta, no se escucha nada.
Entonces aquí es un total, vamos a hacer la maniobra de Heimlich. La única diferencia con el adulto es que tenemos que elevar al niño o nosotros colocarnos a su estatura. Hacemos la misma maniobra y sale el cuerpo extraño. La única diferencia sería esa, ponernos en una posición favorable para la estatura del niño. Así se vería de manera lateral. Y si es que el niño no responde, no funciona, pues al igual que el adulto tendríamos que iniciar las maniobras de RCP, ¿de acuerdo? Muy bien, si se trata de un bebé, lo primero que tenemos que hacer es estimular su reacción. Si es que el bebé no responde, también podemos estimularlo golpeando la planta de sus pies de esta manera. Y si esto no funciona, entonces tenemos que aplicar la maniobra. Vamos a colocar nuestra mano derecha con forma de V. Esto es para sujetar muy bien el mentón del niño durante la maniobra. Vamos a colocarlo sobre nuestro antebrazo de manera prona. Entonces aquí vemos que el bebé está con la cabeza más abajo que el eje del resto del cuerpo y vamos a aplicar 5 golpes. Aquí en el primer golpe salió el objeto, hacemos 5 golpes, pero también puede ocurrir que no salga el objeto. Si es que todavía la oclusión persiste, tenemos que sujetarlo por la parte de detrás de la cabeza, le damos la vuelta, ¿sí? Vamos a trazar una línea imaginaria entre sus dos pezones para hacer compresiones con 2 dedos. Vamos a hacer 5 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí otra vez del mentón hacia abajo y 5 golpes. Vamos a seguir repitiendo esta maniobra hasta que pasen 2 cosas. O el bebé pierda la conciencia o se elimine el objeto. Es importante que te des cuenta que al momento de hacer los golpes en la espalda tienes que sujetar muy bien el mentón porque si no generarías un efecto de latigazo. Si el bebé no respondió, si el bebé perdió la conciencia, aquí estaría indicado lo mismo que en los otros casos, hacer RCP de una vez, ¿de acuerdo? Y finalmente, también podría ocurrir que tú seas el paciente que se está atragantando. En tal caso, tendrías que recurrir primero al mecanismo de la tos. Tratas de toser, y si es que no funciona, si se trata de una oclusión total, haces la maniobra de Heimlich. Igual, pones puño, mano debajo del reborde y haces la fuerza. ¿Cuál sería el problema? Que como tú te estás atragantando, no tendrías la fuerza suficiente para eliminar el objeto. Ahí rápidamente tienes que buscar un objeto que sea duro, de un borde duro, una mesa, una silla, y te dejas caer sobre ese objeto para ejercer esa fuerza. De esta manera, ahí te dejas caer, También podrías colocar tu mano y puño si se tratara de una mesa y así eliminarías correctamente el objeto extraño. Y eso es todo, mis amigos y amigas. Muchas gracias. Espero que el video les haya servido, les haya gustado. No olviden suscribirse para ver más clases de medicina. Y recuerden que ahora me pueden seguir en Instagram, donde Por ejemplo, ahí en el video hemos podido observar cómo es que se va a realizar la maniobra de Heimlich en el caso de los niños. A ver, vamos a ver, un ratito aquí. Aquí, en el caso de las personas obesas o en el caso de las personas de repente que cuando tú quieras envolverlos con el brazo, o sea, realizarlos una circunferencia abdominal para que puedas realizar las compresiones abdominales y te das cuenta que de repente tu brazo no alcanza o no da, vas a decirles, así la persona esté inconsciente o esté consciente, lo vas a realizar en el piso. Le vas a decir a la persona que se eche, lo vas a estirar, lo vas a acomodar bien y luego vas a realizar la maniobra de Heimlich encima, con una compresión abdominal de abajo hacia arriba, para que la persona pueda expulsar el objeto. Si está inconsciente, tú mismo lo vas a acomodar. Si está consciente, le indicas. Y comienzas a realizar la maniobra de Heimlich. Es casi parecido que un RCP, pero recuerda que las compresiones no son directas, eso es una diferencia, y las compresiones son de manera abdominal, en el abdomen. En cambio, un RCP sería aquí, pero aquí es abdominal. Y lo otro es que es longitudinal, de abajo hacia arriba la presión para que pueda expulsar el aire del estómago y de los pulmones también. Entonces de esa manera se realiza. En los niños igual tú realizas la maniobra de Heimlich con las 5 palmadas interescapulares más las compresiones abdominales como en un adulto. Y ya en los lactantes, en los niños menores de año y medio, menores de 2 años, vamos a realizar casi parecido como un RCP. Vas a pasar el dedo por la boca del niño o el lactante para retirar el objeto, y esto es muy importante porque a veces el objeto en el lactante o en el niño
está ahí de manera superficial, no está muy profundo. Entonces simplemente con los dedos tú lo puedes retirar. Tú lo puedes retirar. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si de repente no lo puedes retirar? Igual sigues colocando el dedo en la boca para que cuando des las palmadas interescapulares pueda expulsar el objeto, o tu dedo pueda sentir y quitarlo, porque recuerda que ellos no tienen reflejos, tienen reflejos innatos que son ambiguos, no son conscientes. Es muy importante no retirar el dedo que vamos a colocar en la boca, así tú estés dando las correctas o perfectas palmadas interescapulares, porque si tú el dedo no lo colocas ahí, cuando estás dando las palmadas interescapulares, el objeto puede llegar a su boca, y ellos no van a abrir la boca para expulsar, o no nos van a decir, ya, el objeto ya está en mi boca. El objetivo de ese dedo es para que cuando tú des las palmadas interescapulares, tú puedas sentir el objeto, y lo otro, por gravedad, pueda caer el objeto. Y luego la técnica de los 2 dedos, colocar los 2 dedos en medio del esternón del lactante y dar 5 golpes rápidos hacia abajo. Ahí sí es como un RCP. Las compresiones son torácicas, entonces da 5 palmadas interescapulares más las compresiones torácicas. Pero aquí le vas a sumar que el dedo vas a colocar todo el tiempo en la boca del lactante, para que puedas sentir y expulsar el objeto. Hay el auto-Heimlich también, cuando de repente nosotros estamos solos y nos atragantamos, de repente estamos comiendo y nos atragantamos. Con el respaldar de la silla, colocas el puño sobre el ombligo mientras sostiene el puño con la otra mano, te inclinas sobre una silla y comienzas a realizar esa presión abdominal de manera longitudinal, de abajo hacia arriba, para que puedas expulsar el objeto. Eso también funciona muy bien. A ver. A ver, vamos a observar un video más con respecto a cómo es que se realiza la maniobra de Heimlich en el caso de los obesos. Para que ustedes puedan realizar, y en el caso de las gestantes también. A ver, vamos a observar un video. Carlita. Este tema realmente es de vida o muerte. Usted puede... Sí, muy bien. salvar una vida y vamos a hablar de la maniobra de Heimlich, que también se le llama el abrazo salvavidas, ¿sí? Porque este abrazo puede salvar una vida si usted sabe aplicarlo correctamente. Se encuentra con nosotros el doctor Carrera. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Carlita, ¿tú qué tal? Víctor y Beto, que ellos nos van a presentar la maniobra perfecta para que nosotros aprendamos a hacerla y se pueda llevar a cabo en cualquier emergencia. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Hola. Muy bien. A ver, Juan Carlos, platícanos antes que nada, ¿cuándo se aplica la maniobra de Heimlich? Mira, Carlita, la maniobra de Heimlich es una maniobra que se usa para sacar del cuerpo cuerpos extraños que estén obstruyendo la vía aérea. Fíjate que este programa está dirigido a la maniobra de Heimlich, pero en personas con cierta corpulencia u obesas. O también está dirigido para cuando un rescatador, cuando por ejemplo tú, si estás ante una persona, estás mucho más chiquita que él. No significa que la persona... de repente yo me encuentro a Beto y Beto se está ahogando, pero yo no sé lo que voy a hacer. ¿Cómo lo voy a abrazar? Exactamente. No puedo, ¿no? No le vas a poder dar la vuelta. Okay. Entonces vamos a ir haciendo programas de maniobras de Heimlich para diferentes cosas, embarazadas, ¿no? Hoy vamos a hablar de personas obesas o cuando el rescatador es más pequeño y no puede hacer esa situación, ¿no? Ahora hay que mencionar antes lo que es una obstrucción parcial. Cuando una persona se está ahogando,
y está tosiendo, significa que tiene un objeto extraño que obstruye una entrada que permite, que obstruye la entrada que permite el aire, pero parcialmente. Entonces, no hay que desesperarse en esos casos, no hay que hacer nada, hay que dejar que la persona tosa y tosa y tosa para que salga el objeto. Cuando hay una obstrucción total, es cuando la persona presenta el signo universal de asfixia, se llevan las manos al cuello. En ese momento es cuando no puede respirar la persona y es cuando hay que actuar. Entonces, hoy vamos a hablar, vuelvo a repetir, de maniobra de Heimlich en personas obesas. Y bueno, quiero presentar antes a Víctor Alcalá Garibay y Alberto Alcalá Garibay. Víctor es instructor en protección civil. Alberto es odontólogo y aparte es técnico en urgencias médicas. Y bueno, los invito a ustedes a que por favor, si nos pueden enseñar la técnica, por favor. ¿Quién mejor que ustedes nos pueden enseñar esta técnica para que todos aprendamos a hacerla de la manera correcta y podamos salvar cualquier vida si se nos presenta esta circunstancia? Adelante. Adelante. Muy bien. Ay. Perdón. Como dijo el doctor Carrera, esa es la señal universal de atragantamiento, ¿sí? De obstrucción de la vía aérea. Nos ponemos en una posición de seguridad, es hincarnos en el piso y más o menos a la altura de la parte media del abdomen, vamos a hacer una compresión de adentro hacia arriba. De manera que vamos a mover el músculo que separa el abdomen del diafragma, del tórax, que es un músculo importante de la respiración, y esto va a hacer que el aire que tenemos en los pulmones aviente el objeto extraño. Esto siempre y cuando el paciente o la persona esté consciente. Eso es cuando está consciente. Sí. Y como dijeron hace ratito, esto es cuando el respondiente es más chiquito que la persona, que la víctima. Sí. ¿Sí? Esto no necesariamente tiene que ser para obesos. Yo puedo estar, la mamá o el papá puede estar en su casa y un niño puede hacer esta maniobra. Lo único que hay que hacer es llevarlo a un muro para que ahí se recargue, porque en el lapso más o menos de 4 minutos la persona puede perder la conciencia y de esta manera, esta es una posición de seguridad o de tiro, que la persona se puede caer y yo de esta manera puedo sujetarlo hasta llevarlo al suelo. Muy bien, ¿y qué tanta presión se debe de ejercer? Es una presión aproximadamente, tiene que ser centrada para evitar lastimar algunas vísceras del abdomen y es una presión de entre 2 y 3 centímetros aproximadamente. ¿Sí? Okay. La persona se cae y, bueno, lo acomodamos. ¿Se cae porque ya perdió la conciencia? Porque puede perder la conciencia y lo hacemos a horcajadas. Esto es, le pongo también posición de seguridad y hacemos la misma maniobra. Perfecto, no es a la altura de las costillas, es un poco más abajo. Es más o menos 4 dedos arriba del ombligo. Perfecto. En la parte media del abdomen. Lo ponemos en posición de seguridad por si vuelve el estómago, que el objeto salga hacia un lado y no enfrente, que lo puede asfixiar más. La respiración tiene un tubo de respiración y uno digestivo. Y hay una parte anatómica que hace que cuando hablamos, nos reímos o estamos comiendo, ese objeto entra a la tráquea, ¿no? Muy bien. Ok. Otra forma de ayudar a la víctima. Ok, aquí llevamos 2 técnicas, ¿no? Consciente e inconsciente. ¿Cuál es la tercera? Lo vamos a realizar por la parte de atrás y vamos a hacer una compresión a la altura del plexo solar, igual, de adentro hacia arriba, más o menos a la altura donde está el músculo diafragma, y vamos a lograr que el aire que está aquí empuje los pulmones y saque el objeto. ¿Cuántas veces debemos de hacer esa compresión? De 6 a 8 veces. Muchas veces la respuesta es casi inmediata. ¿Sí? Muy bien. Y si pierde la conciencia, la persona se debe de dar respiración de boca a boca en algún caso. Cuando pierde la conciencia ya hacemos una técnica que se llama ABC, que A es airway, B breathing y circulation. Vamos a ver si respira. Es una técnica específica, hay que tener al paciente en posición específica y vamos a ver el movimiento abdominal, vamos a sentir el pulso y vamos a escuchar si está respirando o no. Muy bien, muy bien. Entonces ahí es cuando hacemos el RCP. Puede estar no respirando y puede estar, pero puede tener circulación. Entonces en este caso no vamos a hacer insuflaciones. Si sucede que tuvo paro respiratorio y paro cardíaco, entonces hacemos el RCP completo. Pero es otro tema totalmente diferente. Totalmente diferente que algún día podríamos llegar a tocar. Con todo gusto.
¿es igual la maniobra de Heimlich en una persona embarazada que en una persona con sobrepeso? Es muy parecida. Muy sí. parecido. ¿Algún día podríamos tocar en una persona embarazada? Sí, aquí la única diferencia es que la maniobra no se hace obviamente sobre el vientre, es únicamente la parte alta del vientre. Perfecto. Para evitar daño a la persona embarazada, ¿no? Lo que escuché que lo más importante, ¿ya terminamos con la maniobra Sí. o hay algo? Los invito a que pasemos los últimos segundos acá. Lo que escuché es que en cuanto una persona está comenzando a tener alguna obstrucción, lo más importante es que uno le diga, tose, 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 estimula esta, o sea, como que... Es un reflejo natural de defensa del cuerpo. Cuando se obstruye la vía aérea, el cuerpo por sí solo, como mecanismo de defensa natural, empieza a toser. Entonces el respondiente lo que tiene que hacer es decirle a la víctima, tose, tose, y tose más fuerte. Jamás en la vida hay que pegarle a una persona que tiene una obstrucción en la espalda, porque eso puede hacer que se atragante más, que se obstruya más la vía aérea. Perfecto. Entonces jamás en la vida hay que pegarle. A diferencia del bebé, que sí se le pega, pero porque está en una posición específica y por gravedad atmosférica va a arrojar el objeto, ¿no? Ay, muchas gracias por traernos a Víctor y a Beto, porque es de gran utilidad y es muy bueno nosotros saber este tipo de técnicas, Juan Carlos. Claro que sí, y vamos a hablar después de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, embarazadas, aquí para que Sony nos sirva de modelo si ella quiere. Pobre Sony. Y muchas otras cosas en personas inconscientes, cuando estás tú solo. Entonces, de esa manera se realiza en pacientes obesos, cuando de repente, e inclusive de repente no pueden ser tan obesos, grandes, en las cuales de repente tu circunferencia del brazo no permite que puedas realizar a las personas. A ver, vamos a observar cómo es que se realiza una maniobra en gestantes, y en su mayoría cuando las gestantes estén así conscientes. Recuerda que en las gestantes las compresiones no van a ser abdominales, porque el abdomen está ocupado por el útero, que está abultado y en los cuales tiene ahí el feto o inclusivemente el embrión. Y podemos provocar contracciones, podemos provocar que se adelante el parto, y si de repente es menor a 4 meses, podemos provocar hasta el aborto. Por eso es que las compresiones abdominales en las embarazadas no se va a dar, sino son más las compresiones torácicas en el tórax. La maniobra de Heimlich, pero en una persona ¿Sí se escucha, chicos? obesa, o una persona que tiene una mujer que está embarazada, pero del tercer trimestre de embarazo hacia arriba. ¿Ok? Igual, nuevamente, que se ponga de pie. Y ya les dije, si la persona tiene tos, si se ve que trata de expulsarlo, se le ayuda golpeando, ¿no?, entre las escápulas. Si esto no funciona, no expulsa nada, se pone más morado, se sigue tomando la mano a la garganta, ¿no?, que no hay ningún signo de expulsión, procedemos a hacer la maniobra de Heimlich. Nuevamente le pedimos para los brazos, igual, pero en este caso, como tiene aquí pues el vientre, ¿no?, o es obeso y no nos va a haber una buena presión, o también podemos dañar, lo que hacemos es hacer la presión pero en el tórax. No hacemos en la boca del estómago, sino en el tórax, en el medio del tórax. Igual, chicos, colocamos el puño, como ya saben hacerlo ustedes, la mano aquí, para que sea el empuje, nos apegamos a la persona y procedemos a hacer lo mismo, ¿no? Hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba. Fuerte, para que de esta manera pueda expulsar el objeto. Si no lo expulsó y entra en inconsciencia, lo mismo, procedemos a hacer el RCP básico, para que no pierda oxigenación ni ritmo cardíaco. Llevamos a la línea de emergencia, para que esta persona pues pueda ser atendida en un hospital y se le pueda dar oxígeno y todo el tema. Esto sería todo. Ahora vamos a observar en las personas inconscientes, gestantes inconscientes o también obesos inconscientes. Sigue la persona inconsciente, pero es una persona, o puede ser obesa,
sigue la persona inconsciente, pero es una persona, o puede ser obesa, o puede ser que está gestando, pero en el tercer trimestre de embarazo hacia arriba. Entonces, como ya le dije, no podemos hacer la maniobra igual. ¿Por qué? Porque tenemos un vientre aquí que hay un bebé, o también es un vientre lleno de grasa, en el que no va a ser posible hacer una buena presión. Para eso hacemos lo siguiente. Nos colocamos siempre al lado derecho de la persona. Esto va a ser como un RCP más o menos. Nos colocamos al lado derecho. Y lo que hacemos es igual, colocar aquí entre, bueno, en el tórax, en el medio del tórax, colocamos. Y lo que vamos a hacer es igual, como un RCP. Cruzamos aquí los dedos, como ustedes ya saben hacerlo. Empezamos aquí y apretamos igual así. 30 compresiones rápidas. Vemos, aperturamos la vía aérea y vemos si la boca hay algo. Si no hay nada, seguimos haciendo esto. Y también podemos hacer de repente oxigenación boca a boca, ¿no? Para que no pierda aire. Vamos a continuar este procedimiento nuevamente, 30 compresiones hasta que logre expulsar. Procedemos a hacerlo. Si vemos que no expulsa, seguimos con el RCP, que el RCP ya saben que son 100 compresiones por minuto. Y pues vamos a hacer por cada 30 compresiones, vamos a hacer 2 ventilaciones, ¿no? Entonces eso creo que está claro. Y pues hasta esperar que venga la línea de emergencia en caso no logre expulsar el objeto. Eso sería todo. A ver, chicos, cuando se realiza con respecto a las gestantes, sí, las compresiones son torácicas, lo van a realizar en el tórax. Se realizan las compresiones torácicas con el objetivo de que la persona pueda expulsar. ¿Y por qué son torácicas? Uno, porque en el abdomen está el útero, y otro, porque también el útero como crece, el estómago, el pulmón los empuja a nivel del tórax. Por eso es que se va a realizar de esa manera. De esa manera. A ver, vamos a finalizar con, a ver, la maniobra de Heimlich en el caso de lactante. ¿Cómo es que se realiza? Solamente las únicas diferencias que hay es en las gestantes y en los niños lactantes. Hola, soy Carlos Torralba, enfermero del Servicio de Urgencias del Hospital Niño Jesús de Madrid, y hoy vamos a explicar la desobstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño tanto en lactante como en un niño un poquito más mayor. Cuando hablamos de obstrucción de la vía aérea es que un cuerpo extraño se nos va en vez de hacia vía digestiva hacia los pulmones, digamos, y se queda impactado bien en la tráquea, con lo que obstruye completamente, o bien en algún sitio de la vía aérea, con lo que hay una obstrucción incompleta. En los niños lo más habitual, juguetes pequeños con lo que están jugando o trozos de comida. Para evitar esto hay veces que es muy sencillo. En un niño menor de 5 años no debería de comer frutos secos porque su capacidad de masticación y de deglución no está todavía muy desarrollada y es muy fácil que sea atragante. Y tampoco debería jugar con piezas pequeñas ni con juguetes pequeños. Las salchichas, por ejemplo, de Frankfurt es muy habitual, hay que intentarlas cortar longitudinalmente para que no se queden redondas y no obstruyan. Trozos de comida, juguetes pequeños, lo que os he dicho. Bien, la forma de diagnosticarlo es muy sencilla porque es de aparición brusca, estando jugando o comiendo, y la señal universal del niño es que se echa la mano al cuello y que está tosiendo o que es incapaz de toser. Lo primero que tenemos que hacer, avisar pidiendo ayuda si hay alguien cerca, y si está tosiendo el paciente, si es una tos eficaz, lo que vamos a hacer es animarle a que tose. Tose, tose. No hay que dar golpes en la espalda, no hay que hacer nada porque nada de lo que hagamos va a ser tan eficaz como su tos. En el momento en que ya la tos no es eficaz, está poniéndose un poco azul, vemos que la tos es muy superficial y no vale para nada, iniciaremos las maniobras de desobstrucción. Si el paciente está consciente, un niño mayor de 1 año, lo que nos colocaremos en su espalda, pondremos este brazo sujetando el tórax, le echaremos hacia adelante y con el talón de mi mano le daré 5 golpes en mitad de las 2 escápulas, 5 golpes secos. 1, 2, 3, 4, 5. Si con esto no es suficiente, si no echo al cuerpo extraño, haré 5 maniobras de Heimlich. Con mi puño lo colocaré justo debajo del tórax, con la otra mano lo pondré encima y haré compresiones hacia adentro y hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Haré estas maniobras de 5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales
hasta que eche el cuerpo extraño o hasta que el paciente se quede inconsciente. Si se queda inconsciente, le tumbaré en el suelo e iniciaré las maniobras de RCP básica. Si el niño está consciente, está tosiendo y vemos que es una tos eficaz, vamos a animarle a que tosa. Nada de lo que yo haga va a ser mejor que la tos que él va a producir para mover el cuerpo extraño. En los lactantes es muy habitual tender a cogerlo, agitarlo, menearlo. Esto, aparte que no conseguimos nada bueno, es bastante peligroso. Así que si está tosiendo, simplemente dejamos que tosa. Y en el momento que la tos sea ineficaz, que vemos que se empieza a poner azul, que esa tos ya no hace nada, es cuando le cogeremos y empezaremos con las maniobras para desobstruirle. En un lactante lo que haremos es que lo cogeremos con un brazo, poniendo la mano en la cara y dejándole la cara y los ojos libres, y le colocaremos con la cabeza hacia abajo. Haré 5 golpes con mi mano entre las dos escápulas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y si no lo ha echado, le daré la vuelta y haré 5 compresiones. Esta vez no lo haremos en el abdomen por riesgo de lesión, lo haremos en el mismo sitio donde hacíamos la reanimación cardiopulmonar, entre las dos líneas intermamilares, con mis 2 dedos empujaré hacia abajo y hacia arriba, 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y así alternaré hasta que expulse el cuerpo extraño, hasta que se quede inconsciente. Le volveré a voltear. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí la única observación que faltaría es que ingrese el dedo a la boca. Es lo único, y para mantener también recta la cabeza, para que el lactante pueda expulsar. De ahí todo está bien. Y si por más de que hagamos la maniobra de Heimlich y todo lo demás, no expulsa... Y el niño se queda inconsciente, ¿qué pasaría ahí en esas circunstancias? Tienes que continuar, realizar hasta 5 ciclos, y por lo general en el tercer o cuarto ciclo lo llega a expulsar. Y si no, tiene que venir ya, ahí ya más, tú tienes que seguir hasta mantenerlo estable a la persona, pero si no expulsa y tú ves que está perdiendo el pulso y la respiración, RCP, automáticamente cambias RCP, hasta que venga la ayuda, porque muchas veces van a necesitar hacer una traqueotomía o hacer una cirugía, pero lo más importante es cuando tú ves que una persona, y esto también inclusive hemos escuchado en el video, es que por más que la persona tenga una obstrucción ligera o algo parcial en las cuales no ha taponado por completo la vía respiratoria, a veces se cometen el error, o cuando la persona está comiendo y ves que se atora y como está recta, le comienzas a dar palmadas en la espalda, fuerte, palmadas interescapulares, y haces que el objeto baje, entonces, y termine de taponar por completo. Por eso es que mejor se les inclina ligeramente hacia adelante y se los anima a toser. Posterior a ello, recién das las palmadas interescapulares. Ahora, ¿qué pasa si está severo? Está realizando y por nada, entonces pasas al RCP, mantenerlo estable por lo menos, y ya cuando lo alternas con maniobra de Heimlich, ya cuando venga la ambulancia, ellos van a realizar la traqueotomía o allá en el hospital y comienzan a realizar otras intervenciones más, que ya es netamente hospitalario. A ver, vamos a finalizar con el auto-Heimlich, en las cuales nosotros mismos podemos realizarnos. Lo primero que tienes que hacer cuando una persona se está ahogando es dejarla toser. No le des agua, ni pan, ni palmadas en la espalda. Eso solo hará que el objeto se atore más. La tos es la forma más eficaz de despejar la vía respiratoria y ayudar a que el objeto que está obstruyendo la tráquea sea liberado. Si la persona está tosiendo o hablando, significa que la obstrucción es solo parcial, que aún puede respirar y lo único que tienes que hacer es ayudarla a que siga tosiendo y que mantenga la calma. Si la persona ya no tose, se pone pálida o sus labios empiezan a tomar una coloración azul, significa que la obstrucción es total, el oxígeno ya no llega a su cuerpo, por lo tanto hay que actuar con la maniobra de Heimlich. Colócate detrás de la persona, una de tus piernas atrás y otra hacia adelante, justo en medio de las piernas del paciente. Esto es importante para balancear el peso y que ninguno de los dos se vaya a caer. Después debes de abrazar al paciente.
Colocar tu puño cerrado sobre la boca del estómago. La altura correcta es a 2 dedos arriba del ombligo y tu pulgar debe tocar el abdomen del paciente. Finalmente, tu otra mano deberá cubrir a la mano empuñada. La forma correcta de aplicar presión es hacia atrás y hacia arriba, justo en el centro del abdomen. Es importante que se haga debajo de las costillas para no correr el riesgo de fracturarlas. Para ayudar a las personas embarazadas o con mucho sobrepeso, puedes aplicar el mismo movimiento pero colocando tus manos un poco más arriba, justo en la parte inferior del esternón. Si te encuentras solo, trata de hacerlo con tus propias manos o busca una silla para aplicar presión sobre tu diafragma. Es muy importante que siempre mantengas la calma. Generalmente es suficiente aplicar la maniobra de 3 a 4 veces, pero puedes hacerlo las veces que sea necesario. Si el paciente ha perdido el conocimiento, acuéstalo boca arriba, colócate sobre él y presiona con la palma de tus manos 2 dedos arriba del ombligo. Revisa que haya expulsado el objeto, asegúrate de retirarlo de su boca y en caso de que la persona no haya iniciado a respirar por su cuenta, hay que aplicar RCP, pero nunca vayas a aplicar RCP si la vía respiratoria sigue obstruida. Soy el doctor Darío Ciambelli, cirujano y endoscopista gastrointestinal. Te invito a compartir este video para que más personas sepan qué hacer cuando alguien se está ahogando. Bien, ahí por ejemplo realizó el auto-Heimlich. Cuando nosotros mismos estamos por sí solos y podemos realizarnos el auto-Heimlich con el respaldar de una silla. Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda o alguna pregunta que tengan? Todo claro. Bien, bien chicos, nos vamos a quedar aquí. Continuamos a las 8. En 10 minutos continuamos, nos volvemos a enlazar, ¿de acuerdo? Ok, Miss. Muy bien.